Pues bueno, estamos utilizando nuestra queridísima y apreciada plataforma de Zoom. Tengo por ahí los archivos guardaditos de la sesión anterior, los videos. Ya con un poquito de tiempo, más calmado, pues ya los puedo ir concatenando pues para hacer el video y poderlo subir y tenerlos disponibles en nuestro queridísimo Google Classroom. Pero bueno, a ver, ¿cuántos vamos? Nos faltan como 10. Regina, admitir. ¿Y si tuvieron tiempo de desayunar o no? Admitir. Pues hace rato, profe. ¿Con los breaks de estos de 20 minutitos? Admitir. Sí, profe. Está bien, pues de modo, ¿verdad? Estamos como muy apresuradillos. A la corretiza. 18. Bueno, a ver si ahorita se terminan de conectar. Vamos a buscar Classwork. Para los que ya se han dado una vuelta a los trabajos de clase, pues bueno, aquí también, como es costumbre, tenemos una sección, un modulito, admitir, que dice literatura de consulta. Ahora, hay uno que me recomendaron mucho que para que se los pasara a ustedes, que es este que dice Cash de neurología para fisioterapeutas. El problema es que creo que como está muy pesadín, no sé si se pueda, digo, según yo sí lo puedo abrir. Pero no, dice, couldn't preview file, this file is too large to preview. O sea que no, está muy pesado, así que ni lo sueñes. Bueno, supuestamente también aquí les dejé el enlace de la descarga de este material. Si no se puede, bueno, pues buscamos alguna alternativa. Si no, pues les pasaría incluso el link para que lo puedan descargar directamente de donde se supone que se puede conseguir. Pero bueno, ¿todo bien? ¿Algún problema? ¿O eso fue ruido de fondo? Bueno, vamos a suponer que fue ruido de fondo. Más bien salud, creo que fue un estornudo, ¿verdad? Si no, bueno, de todas maneras, aquí tenemos otro material de consulta, que también es un libro de neurología. Y bueno, este sí se puede abrir y me parece que también descargar. Entonces ese también les recomiendo que lo tengan, porque eventualmente, pues bueno, así como lo trabajamos en el curso anterior, pues vamos a tener capítulos que hay que estar revisando, que hay que estar leyendo, y pues se va a estar solicitando el material, la información de aquí. Inclusive aquí, como recomendación del curso anterior de metodología, pueden consultar esta literatura y pueden complementar perfectamente bien con lo que sea que nos vayan a explicar en sus respectivos temas. Y si no, bueno, pues también ustedes pueden tener la iniciativa de estar buscando pues otro tipo de artículos y demás. Ahora, no sé si conozcan lo que es el Sci-Hub. ¿Sí habían escuchado de esa aplicación? No, profe. Bueno, pues ahí les va rápidamente. Bueno, yo aquí la tengo instalada. Esto que dice, creo que sí se alcanza a ver, déjenme, le doy clic. Sí se ve la página, ¿verdad? Que se está abriendo. Sí, está cargando. Ah, ok. Bueno, nomás que como estamos en la plataforma de Google Classroom, pues no me supo interpretar el Sci-Hub, que es lo que quería. Pero bueno, básicamente lo que es el Sci-Hub, mira, déjenme ingreso a la página. Sci-Hub. Es pues una plataforma de acceso gratuito totalmente a los artículos científicos del mundo. Bueno, sobre todo pues de los anglosajones, de la habla inglesa. Pero pues también si ustedes buscan artículos en español, por supuesto que también les va a dar resultados en el idioma español. Entonces, permítanme, tengo varios admitir y admitir. Básicamente lo que esta aplicación nos permite es descargar de manera gratuita archivos de artículos científicos, sobre todo de algunos journal, como por ejemplo, hay uno muy bueno que es Elsevier, que No pasa nada. ¿Todo bien? ¿Ya tiene hambre? No se crea, estoy bromeando. No, profe, discúlpeme. Está bien, no se preocupe, ya sabe que aquí estamos en confianza. Gracias. Bueno, entonces les estaba platicando que esta página de Sci-Hub, por ejemplo, ¿no? Si aquí le ponemos, vamos a suponer, neurología, que está en español, pues me tiene que
evidentemente da resultados en el idioma español. Y voilà, pues aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí me está arrojando un resultado. Ah, pero para esto, si se fijan acá arriba, viene, pues no sé, viene ruso. Desafortunadamente no conozco el alfabeto cirílico, pero pues sé que es ruso, ¿verdad? Entonces, no pasa nada. De hecho, bueno, los que iniciaron con este movimiento, con esta aplicación del acceso a la información para todos de manera gratuita, pues claro que se originaron con los rusos y por eso pues de repente van a ver ese tipo de leyenda. Pero no pasa nada porque los resultados pues siempre van a aparecer en el idioma que los estemos buscando, a menos que nosotros de ipso facto le pongamos búscamelos en ruso o en otro idioma, pues así va a salir, ¿verdad? Pero en este caso, como estábamos buscando en español, pues ya nosotros le podemos dar clic. En este caso, al inicio nos dice más o menos de lo que se trata, que todos estos, bueno, pues son libros. Entonces le damos, miren, pues aquí está el que les decía, que es Cash o algo así, el Neurología para Fisioterapeutas. Le dan y pues ya ahí lo pueden descargar. O si buscamos en inglés o PDF, pues también nos va a estar arrojando, vamos a ver, Neurología PDF. Y ahí está, en teoría, bueno, citación, libro, HTML, neurología y literatura. A ver, vamos a darle clic aquí. Bueno, esto nada más es un ejemplo, les estoy mostrando. Miren, esta es una rusa, es una de las que mantienen activo pues toda esta plataforma. Y ahí está, si se fijan, me lo acaba de descargar totalmente gratuita. Y, por ejemplo, aquí ya nada más le dan a descargar, perdón, y lo pueden obtener directamente a su computadora. Entonces es una chulada. Yo se lo recomiendo porque también, bueno, cuando estén haciendo su tesina o cuando ya estén haciendo su tesis, respectivamente, pues para su titulación, esta plataforma o esta aplicación en muy particular les va a funcionar perfectamente bien. Entonces, la manera de descargarla, primero lo que tienen que buscar es el Sci-Hub, así como está escrito aquí, SCI-HV, Sci-Hub, y le ponen .zip. O sea, ya ven que ese es el archivo, los archivos que están compactados, que se tienen que posteriormente descompactar. Entonces lo buscan en Google y ya le ponen sci-hub.zip y ya en automático ahí les va a aparecer las diferentes plataformas, perdón, que se los manejan. Le dan clic, lo descargan, posteriormente lo descompensan, perdón, lo descompactan. Y después se van aquí a Google y Google Chrome, características como desarrollador y le ponen en aplicaciones. Entonces, agregar aplicación, buscan en donde lo hayan descomprimido y ya le ponen Sci-Hub y les va a aparecer este iconito de aquí. Entonces, así como lo que acabamos de ver, lo más complicado, digamos, entrecomillado, pues es la instalación. Si en estos momentos no queda del todo claro, bueno, de todas maneras ya tenemos el super mega omnipresente YouTube. Entonces ahí también podemos buscar tutorial, cómo instalar Sci-Hub. Sí les recomendaría encarecidamente que lo tengan, porque pues nos funciona excelentemente para la búsqueda de la información y sobre todo porque pues obviamente no vamos a estar pagando membresías del Sevier, ni de journals médicos, ni de ningún lado. Claro, bueno, a los que probablemente tengan la oportunidad, pues eso es que bien, pero no todos, no la mayoría vamos a tener ese tipo de oportunidades. Así que esta aplicación del Sci-Hub es una muy buena opción. Y bueno, aquí nos está dando la muestra de que este es un artículo en español, porque pues así lo buscamos, relativamente reciente, bastante aceptable, del 2010, bueno, pues hace una década. Y aquí ya nos está dando la introducción, el resumen. Y ya no, pues que las enteropropiedades, el bla, 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 de las neurologías, esto y el otro, ¿no? Admitir. Entonces, esto nada más se los dejo como una opción también adicional para cuando quieran presentar o quieran tener más bien literatura adicional de consulta, pues con todo aquí lo pueden descargar sin ningún recargo ni nada raro. Mira, aquí está Alicia en el País de las Maravillas. Dibujo inspirado en el libro de Alicia Lewis Carroll. Bueno, pues así, como ven, es una fuente de información adicional. Entonces, nada más ahí les encargo, sci-hub.zip, lo descargan, lo descomprimen, se lo ponen a los complementos de Google, y voilà, prácticamente ya lo van a tener disponible. Entonces ya pueden buscar ustedes en Google de cualquier tipo de información, le dan clic aquí y esto les va a estar apareciendo estos resultados y pues ya lo pueden ir navegando y pueden ahí ir revisando a ver qué nos puede servir y qué no.
Entonces, bueno, esto nada más les decía como literatura adicional, que la tenemos disponible tanto también en nuestra plataforma de Google Classroom, estos libros de literatura adicional de consulta, y pues sobre todo lo que acabamos de revisar con lo de Sci-Hub. Pero bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Profe, A sus órdenes. Creo que yo ya pude descargar el libro de neurología. Igual y ahorita se los intento compartir por WhatsApp o algo para que lo chequen. Excelente, O sea, perfecto. para que uno pueda abrirlo. Ok, excelente, me parece una muy buena aportación. Muchísimas gracias, Marian. Pues Sí, nada. si es posible, perdón, de preferencia, pues sí, para que se lo compartan entre ustedes en Google, perdón, en WhatsApp, y ahí hasta en la comodidad del móvil, inclusive yo de repente ahí me pongo a revisar capítulos y así, y pues es muy cómodo. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos otra opción de otras estrategias que podemos estar implementando. Entonces déjenme cerrar aquí. Esto, déjenme les pongo asistencia de una vez. Bueno, vamos a ponérselos a todos. La 1. Perdón. Son los asientos del café que me están haciendo rasposo. Aceptar. Creo que ya estamos todos, ¿no? Si no que la mayoría. Vamos a ver. 24. Bueno, me falta uno que otro, pero bueno, podemos justificarlo porque fueron de los que me escribieron en metodología, que tenían que Telmex estaba haciendo no sé qué cosas y que lo de la luz. Entonces vamos a ponerle que sí. Vamos a confirmar asistencias. Ahí está. Entonces ya no nos quedaría pendientes los de las dos. Pero bueno, entonces hasta el momento, ¿alguna pregunta con lo de la literatura de consulta y con lo de Sci-Hub, que les recomiendo que se lo instalen en su compu, por favor? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, pues aquí ya estamos apreciando el programa del curso. Básicamente, historia clínica neurológica. La historia... Oh, por Dios. Perdón. Bueno, básicamente... El pulmón. Ya sé. Lo bueno es que como ya voy de salida... Ya no estoy fumando, profe. Ya no fume. No, bueno, fuera que fuera por la fumada, nada. Lo que pasa es que, bueno, no se los había platicado a todos, pero pues desafortunadamente me dio el bicho. Ya estoy saliendo de covitoso. Lo más pesado fue la semana pasada, que estuve varios días con fiebre, cefaleas. Afortunadamente no se me complicó en cuanto a los bronquios, que se me hayan cerrado, que haya tenido que recurrir a una hospitalización. Hay algunos casos que sí se presentan. Mi hermana es médico, por eso estoy aquí encerrado en su departamento. Tengo un chat, permítame tantito. Profe, yo soy el que le estaban arreglando la luz, ya estoy aquí. Ya ven, perfecto, bienvenido, muchísimas gracias por avisar. Bueno, entonces les estaba platicando mi triste historia. Ya en estos momentos me siento mucho más... De hecho, no sé si se fijaron, de repente estaba sude y que tenía que estarme limpiando y así. Antes no podía sudar porque como tenía el cuadro febril, pues tu cuerpo pues tiene que estar aumentando la temperatura y como no la tiene que bajar porque pues necesita que haga un cambio ahí en cuanto al pH y demás para pues a lo que está atacando el organismo, pues bueno, uno se siente fatal, no te puedes concentrar, sentí que me quemaba todo el cuello, pues toda la cabeza, las cefaleas, y bueno, pues no se lo recomiendo absolutamente a nadie. Afortunadamente, bueno, lo que son las vías respiratorias, como ya conocemos perfectamente bien, pues no se me presentó ningún tipo de obstrucción ni de inflamación de ningún tipo, ni siquiera cuando respiraba ni tosía sentía dolor, afortunadamente. Y nada más pues fue el cuadro febril y pues la cefalea, ¿no? Eso sí, definitivamente. Y la anosmia, realmente todavía no puedo oler las cosas del todo. Ya medio como que por ahí están restableciéndose nuevamente el par craneal del olfatorio, pero bueno, hasta el momento todavía no puedo oler. El café, pues así como me lo ven, que parece que lo disfruto, pues sí lo disfruto de la manera que se pueda, pero pues, no es lo mismo, ¿verdad? Porque no huelo el cafecito, entonces pues no, nada que ver, ni siquiera la canela. Siento lo acidito, nada más, pero bueno, la comida también pues no sabe del todo buena. Pero bueno, afortunadamente ya en resumidas cuentas me encuentro saliendo de toda esta situación. Yo creo que ya para la próxima semana nuevamente ya voy a estar en mis aposentos, como siempre, por eso lo que ven atrás de mí, pues un cuadro de aquí del departamento de mi hermana. Pero bueno, las buenas noticias es que ya vamos de salida, y pues no hubo ninguna complicación, no contagié a nadie más, creo. Tuve el cuidado de no hacerlo. Y pues bueno, entonces eso nada más para ponerlos al por menor, en las últimas noticias. Y
Ah, pues qué bueno que está bien, profe. Un No pasó Pepe mayores. Chuy. Sí, ¿Qué onda? ya le digo. De hecho, bueno, nosotros en la edad en la que nos encontramos, pues realmente es raro. O sea, dentro de la distribución, serían los extremos, los que realmente, los que tengan desde los 20 a los 35 años, más o menos. No tendrían por qué tener ninguna complicación, no tendría por qué haberla, pero bueno, existen los Ok. extremos en los Sí, que sí, sí. sí de repente se necesita la hospitalización, los cuidados intensivos y todo este tipo de observación. Pero bueno, no fue el caso y espero que a ninguno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, tampoco nos... Digo, eventualmente nos vamos a volver a infectar, bueno, al menos yo y ustedes, porque pues el bicho desafortunadamente pues no se va a desaparecer, ya se va a quedar aquí, ya va a ser parte de la fauna de los virus que vamos a tener. En la En- family. exactamente, entonces la idea, la finalidad era que pues no les afectara a todos al mismo tiempo, porque pues de por sí estamos bien colapsados en el sistema de salud y ahora con este tipo de problemáticas pues iba a ser peor, ¿verdad? Una pesadilla total. Pero afortunadamente pues ya pasamos todo lo que pues venían diciendo desde mayo, ¿no? Que la curva iba a estar lo más álgido en mayo, y luego que en junio, y luego que en julio, y luego que en agosto, y luego ahorita en septiembre aquí en Jalisco, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, De hecho, afortunadamente pues ya estamos pasando por lo peor, lo peorcito, y pues ya fui parte de la estadística, pero no se preocupen, eventualmente todos seremos parte de la estadística, eso va a ser totalmente inevitable. Ojalá que no, pero bueno, porque como les decía, pues el virus va a seguir aquí y pues va a estar ya como parte de, como dice nuestro buen amigo Pepe Chuy, parte de la family de los virus, ¿verdad? Entonces, pues bueno, punto y aparte, no sé si tengan algún comentario, algo que quieran decir, añadir. Si no, vámonos a New Share. Aquí. Share. Y me podrían confirmar si se ve la presentación, por favor. Sí, Ya sí, se ve. Excelente, muy bien. Pues entonces vamos a dar comienzo con ello. Y vamos a mover esto para acá. Y vamos a comenzar con una pequeña, leve y general introducción acerca de lo que es la neurología. Afortunadamente, todos nosotros, o sea, es decir, me refiero a ustedes, pues ya conocemos perfectamente al menos lo fundamental y básico de la neuroanatomía, lo cual es una gran ventaja que nos va a funcionar perfectamente bien para comprender los siguientes temas que vamos a estar tratando en nuestras siguientes sesiones de neurología. Ahora, básicamente, vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que ya conocemos. Y aquí vamos a preguntarle a nuestro queridísimo Pepe Chuy. Pepe Chuy, buenos días, ¿nos escucha? sí, profe. Ya sabe lo que le voy a preguntar, Pepe Chuy, así que de una No, vez no, no, ¿qué? váyame Tejido, sí, diciendo. ¿qué es tejido? Exactamente, por favor recuérdanos qué carajos es eso, qué es un tejido. Espéreme, profe, espéreme. ¿Cómo? Si para este punto ya me imagino que era un experto completamente y que dominaba el concepto de tejido, porque A aparte ver, iba... A ver, pues platíquenos, ¿qué es un tejido? ahí va. Tejido es un conjunto de células con la misma forma y la misma función. Ok, excelente, muy bien. Es un concepto claro, entendible, de exactamente lo que está conformando un organismo, que básicamente son tejidos y que después estábamos hablando de tejidos especializados que conforman órganos y que conforman los sistemas y posteriormente los aparatos, ¿verdad? Eso nos Sí. queda perfectamente bien claro. Excelente, así es, Pepe Chuy, qué bueno, me da mucho gusto entonces, que ahora sí nos Gracias, haya gracias. contestado de manera apropiada, singular, el concepto de Después tejido. de 1000 veces. Pues sí, digamos, muy exageradamente decirlo 1000 veces, pero sí, tienes Bueno, todo. pues Ajá, después de tantas ocasiones y de tantas oportunidades de cuestionamientos del tejido, bueno, ya por fin le ha quedado muy claro y nos ha podido explicar qué rayos es el tejido. Así es. Entonces también por ahí, bueno, no me quiero adelantar, pero así es. Entonces aquí estamos observando un organismo que está conformado por tejidos. Muy particularmente ya conocemos exactamente lo que es un vertebrado. En este caso, pues es un tetrápodo. A ver usted mismo, Pepe Chuy, ¿cuáles eran las características de los tetrápodos? de los tetrápodos Ajá, era que tenían 2 cinturas ok, escapulares, tenían 4 extremidades, ok, sí, por eso viene el nombre de tetrápodo. ajá, y... ¿Y el esqueleto en dónde está? Ah, ¿mande? ¿Y el esqueleto en dónde está? ¿El esqueleto? Ajá, ¿está afuera, está en medio, está dentro, por dónde? Ah, no, pues por dentro, ¿no?
Ah, entonces, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se determina? Eh, ¿Cuál es el prefijo para...? Endosqueleto. Exacto, el prefijo para lo que es interno, lo de adentro, Ajá, pues endo. es un endoesqueleto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada más lo de las cinturas dijo 2 veces pélvica, entonces no, ¿es pélvica No dije pélvicas. o dijo 2 veces escapular? Dijo Dije algo así. escapular, sí, era una Ajá, escapular y una pélvica. y una pélvica. Perfecto, Ajá, excelente, sí, así sí. es, perfectamente bien contestado, Pepe Chuy. Y Gracias. entonces, muy bien, bueno, eso es lo que en general, lo que estamos apreciando en este momento. Ya lo que es un homínido es un Homo sapiens. ¿Por qué razón? Bueno, el nombre lo indica el hombre que piensa. Bueno, en teoría se supone que todos deberíamos de pensar. Lo digo porque, pues, desafortunadamente el mundo, pues, está dominado también por gente medio tontita, que, bueno, pues, toma decisiones muy inapropiadas que afectan a las mayorías, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Tratamos de que eso no suceda con la educación, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, el hombre que piensa, pues, bueno, se caracteriza porque tiene procesos cognitivos, por lo consiguiente, tenemos autoconciencia. No todos los seres vivos tienen esta característica o esta facultad. Si recuerdan, en algún momento estábamos discutiendo que si existían más de 5 o no sentidos de la percepción. Bueno, yo les había recomendado que nos quedáramos con los básicos fundamentales, pero bueno, dependiendo si de repente que la autoconciencia, si eso no es un sentido, pues para nosotros es una cualidad. Bueno, yo se los voy a mostrar de esa manera, o más bien les recomendaría que así lo manejáramos. ¿Por qué? Porque gracias al encéfalo, como nosotros lo tenemos, la configuración de los Homo sapiens, pues nos permite tener esta capacidad, esta facultad cognitiva. Entonces, ahora lo que estamos apreciando aquí, bueno, muchas gracias Pepe Chuy por su participación y por sus aportaciones. Sí, Ahora gracias. vámonos con alguien más. Vamos a preguntarle a Marian Ramírez. Buenas tardes, ¿nos escucha? Hola, profe, sí. ¿Qué tal, Marian? No se preocupe, no le voy a preguntar nada difícil, no tenga miedo, porque la escuché como muy No, temerosa. no, todo Ah, bien. bueno, excelente, así se dice, esa es la actitud. A ver, Marian, entonces ya pasamos que el tejido, perdón, el concepto de tejido, muy fundamental, y por ahí entonces se acuerda que teníamos 4 tejidos fundamentales que conformaban a los organismos, ¿verdad? Sí. ¿Nos podría recordar así de manera rápida y general cuáles son esos 4 tejidos fundamentales, por favor, Marian? Ay, espere. Sí, es el conectivo Ok, así es, va 1. muscular, Excelente, van 2. nervioso. Excelente. Perdón, ¿qué es el que vamos a platicar ahorita? Ay, no me acuerdo del otro, profe. Ahí va, ahí va. El de revestimiento. ¿Cómo se le llama ese tejido? Si es estratificado, porque... Epitelial. Exactamente, exacto, Ah, ok. perfecto. Muy bien contestado, Marian. Excelente. Todo recapitulando, como bien nuestro buen compañero Pepe Chuy nos acaba de aclarar, pues el tejido es este conjunto de células con formas y funciones similares. Y esos tejidos, como los buenos organismos que somos, es decir, metazoarios, ¿por qué? Porque tenemos diferenciación de los mismos, perdón, habíamos aclarado y ya entendemos perfectamente bien que tenemos 4 fundamentales. El que nos acaba de explicar nuestra compañerita Marian, perfecto, bueno, no los voy a decir en orden como ella los dijo, pero es el nervioso, el conectivo, el muscular y el epitelial. Entonces el epitelial, dependiendo si tiene varias capas o no, pues es el estratificado, y si es muy sencillo, pues entonces nada más es una capa simple. Pero entonces ahorita lo que vamos a enfocarnos es al tejido nervioso. Entonces, muchas gracias Marian por su aportación y por su participación. De nada, profe. Gracias. Vamos a preguntarle a Daniel Velázquez. Buenos días, perdón, buenas tardes. ¿Nos escucha? Hola, profe, sí. ¿Qué tal, Daniel? Nos da muchísimo gusto que se encuentre activo ya en su última clase. No se me desesperen, ya casi nos vamos. A ver, Daniel, Ya estoy entonces... desesperado, profe. Ah, muy bien, excelente. Me da mucho gusto. Nos da mucho gusto. Entonces, por favor, No, Daniel... a mí no me da gusto de ser desesperado. Ah, bueno, pues ni modo. Tenemos que soportar un poquito más de tiempo, poquitito nada más, para que nos pueda servir de repaso inclusive toda esta información. Entonces, por favor, Daniel, ¿nos puede recordar en cuáles 2 componentes principales se dividen el sistema nervioso central? ¿Se acuerda? ¿En cuál qué? ¿En cuáles 2 componentes principales se dividen el sistema nervioso central? Sistema nervioso central. Se divide en... Afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, recuerda.
Es una manera de... Encéfalo y médula espinal. ¿Sí es así? Ok, perfecto. De hecho, sí, fíjese que está muy bien establecida la diferenciación. Así es, el sistema nervioso central, acuérdese que siempre es lo que estamos hablando, lo que se encuentra pues, prácticamente en el eje axial, ¿verdad? Que es lo que está protegido por el sistema esquelético. Si lo dividimos en las dos partes que corresponden axial y apendicular, pues en este caso el sistema nervioso central siempre va a estar protegido por el sistema esquelético axial, es decir, por el cráneo y la columna vertebral. Entonces, los dos componentes del sistema nervioso central, así es, de hecho lo dijo muy bien, es el encéfalo, es decir, todo lo que es toda la masa contenida en el cráneo, y del bulbo raquídeo para abajo es lo que conocemos como la médula espinal. Excelente. Entonces, ahora la siguiente pregunta. Muchas gracias, Daniel, por su aportación. Por ahí ya lo habían dicho, pero a ver si lo escucharon. Vamos a preguntárselo a Ana. Perdón, Ana Rendón, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, profe. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Entonces, ¿cuáles dijimos de manera general, básica, fundamental, que iban a ser los dos tipos de neuronas que conforman el sistema nervioso central? O más bien el sistema nervioso en general. Los dos tipos de neurona. Así es. Ah, Ahora sí las que dijo Nancy. Ajá, exactamente. sí. ¿Y cuáles son? Aferente y eferente. Ok, excelente. Pues sí, son los dos tipos de neuronas que nos vamos a tener siempre activas en nuestro sistema nervioso. Y la sinonimia, o vamos a decir los nombres que son semejantes, similares, que significan lo mismo, ¿cuáles serían entonces usted misma, Ana? Las neuronas aferentes. ¿De qué otra manera las podemos encontrar o conocer? Sensitivos y motoras, ¿no? Bueno, pues sí, pues, pero en este caso queríamos que nos lo compartiera nuestra compañerita Ana, pero bueno, ya le salvaron la respuesta y así es. Tiene toda la razón, o sea, no significa que esté mal, simple y sencillamente porque dependiendo la literatura que consultemos o con quién estemos hablando, pues dependiendo, pueden ser las neuronas aferentes o sensitivas y las neuronas eferentes o las motoras, que prácticamente significan lo mismo. Nada más, pues los nombres van a variar dependiendo lo que estemos, en dónde estemos consultando la información. Pero excelente, muchas gracias, Ana, por su participación y por su aportación. Y entonces, a ver, esto creo que es nuevo, creo que no lo hemos visto nosotros, pero vamos a preguntarle a nuestro compañero Roberto Castañeda, buenas tardes, ¿nos escucha? Bueno, fue el internet, profe, creo. Bueno, pues ni modo. Entonces, vámonos con Carlita. Carlita Moreno, buenas tardes, ¿nos escucha? Buenas tardes, profe, sí. ¿Qué tal, Carlita? Nos da muchísimo gusto que se encuentre activa. Entonces, bueno, ya estuvimos determinando los tipos de neuronas que se encuentran en nuestro sistema nervioso y la imagen que estamos apreciando aquí, bueno, vámonos por partes, como dice ya que el destripador. Del encéfalo, ya ve que habíamos aclarado, déjenme admitir a Eduardo Camacho, que lo que conocemos como la corteza o el neocórtex, pues es básicamente el cerebro, ¿no? Que es esto que estamos apreciando en nuestro esquema, que son estos diferentes, ¿cómo se les llaman a estas partes que forman el cerebro? Carlita, ¿se acuerda? Lóbulos, exacto. ¿Y se acuerda de los nombres de cada uno de ellos? Es parietal, occipital. Ok, vámonos entonces por orden. ¿Cuál sería el parietal? El occipital es el de atrás. ¿El de qué colorcito tiene? Morado. Ok, perfecto, así es, estamos de acuerdo. El lóbulo occipital es el que tenemos en este caso representado en colorcito morado. ¿Y luego cuál otro dijo? El frontal es el rosita. Ok, exacto, todo esto de aquí es lo que conocemos como el lóbulo frontal. Ajá, el parietal es el amarillo. Bueno, no es pariente, pero sí tiene razón, es el pariente. Quítele nada más la consonante N. Es el sí, perdón, parietal, sí. No, está bien, nada más digo para que no se lo vaya a volver a confundir. Y que es el pariental, ¿no? De los parientes. No, es el parietal. El temporal es el verde. Excelente, así es. Estos básicamente pues son los lóbulos fundamentales. Nada más que de repente también, bueno, pues los neurólogos, los neurocirujanos y los psicólogos, pues si les cargamos un poquito al lóbulo frontal, por aquí aparece uno medio escondidito, que también, bueno, es parte de la corteza,
pero a este de aquí le vamos a conocer como ínsula. Hagan de cuenta como la península, pero quítenle pen y ya nada más nos queda ínsula. Entonces, dependiendo entonces a la literatura, con quién estén platicando, cómo estemos manejando la información, sí son 4 fundamentales. Algunos dicen que es el quinto. No todos están de acuerdo, hay discrepancia, pero sí es importante conocer de su existencia, que se encuentra justo por la parte inferior del lóbulo frontal, y eso es lo que nosotros le vamos a conocer como la ínsula. Ahora, muchas gracias, Carlita, por su aportación y su participación. Vámonos entonces con, a ver, Edgar Aguayo, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Nos da mucho gusto que este viernes por la tarde esté muy activo. Entonces, ya estábamos mencionando la neuroanatomía, cómo se le conocen a los lóbulos que forman parte de la corteza cerebral. Y entonces, por favor, Edgar, alguna vez, no sé si se los explicaron o lo había leído en algún momento, ¿cuál es la función del lóbulo frontal? ¿Se acuerda? ¿Qué hace principalmente? ¿Alguna idea o lo que se le ocurra? Puede ser lo visual, más o menos me acuerdo, ¿no? No, recuerda, ¿qué nos distingue de los animales? No, lo visual es en el occipital. Cierto, lo ¿Qué visual. nos distingue de los animales? Recuerda. Pues el ponernos de pie, ¿o qué? Bueno, fíjese O que... sea, aparte. Sí, ¿no? Sí tiene que ver. No, de hecho, tiene que ver también el lóbulo frontal, porque aquí encontramos la corteza motora, pero ahorita vamos para allá. Es Sí, el sí. razonamiento, ¿no? Tiene mucho que ver exactamente con el raciocinio, con las capacidades cognitivas. Acuérdense Yo lo que sé, profe, era de lo del control motor. Sí. tiene Ajá. que ver, exactamente, es correcto, tiene toda la razón, pero no es lo único. Imagínense que nada más fuera eso, pues entonces no necesitaríamos Sí. todo este lóbulo frontal nada más para este pedacito que... Para allá vamos, no se me adelante, pero sí tiene razón. Bueno, Ok. pues de una vez que sea dicho de paso, lo que usted está mencionando, lo que estamos diciendo y explicando hagan de cuenta que el cerebro, si lo dividimos en gajitos como mandarina, aquí hay una cisura o hay como un espacio que es interno, que es como, pues no es imaginación porque es parte de las circunvoluciones de la corteza, pero está muy marcada. Haga de cuenta que es una depresión. Entonces esas depresiones muy marcadas se les conoce como cisuras. Entonces aquí, esta cisura, no sé si alguna vez también se los explicaron, pero empieza con R, tiene nombre de varón. Ando. Exactamente, la cisura de Rolando Ando. Entonces Sí. aquí, esto nos funciona a nosotros como una especie de guía, es nuestro mapa mental, literalmente, en los que nos permite ubicarnos en las diferentes secciones de la corteza. En este caso, inclusive funciona hasta como frontera entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, no el de los parientes, parietal, pero para que no se les olvide. Entonces, en la cisura de Rolando, cuando vamos hacia el lóbulo frontal, el primer cajito de mandarina de aquí, esto ahora sí tiene que ver con todo lo que me estaban diciendo, que es el área motora, el área de la corteza motora. Entonces, recapitulando, inmediatamente después de la cisura de Rolando, el primer cajito del lóbulo frontal es la corteza motora. Entonces, la que le seguiría, es decir, el cajito de mandarina inmediatamente después, ¿cómo le decimos a las cosas que están antes de? ¿Cómo sería esa? ¿Anterior? Pues anterior. Bueno, tiene sentido, pero exactamente, el prefijo de antes de es la corteza premotora. No. Sí se entiende si decimos la corteza anterior motora, pero bueno, desafortunadamente en la literatura especializada, en la neurología, en el término científico y demás, pues todos estamos de acuerdo por convención que le conocemos como el área premotora. ¿Por qué? Porque está antes del gajito del área de la corteza motora, básicamente. Por esa razón lo conocemos así. No es que esté mal que utilicemos el prefijo, el área anterior motora, pero pues para que todos nos entendamos y estemos en el mismo canal y en el mismo entendido, pues utilizamos el término como el área premotora. Y entonces, inmediatamente después de la cisura de Rolando, pues esa sería este gajito de aquí. Esa es la corteza primaria motora. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. No, todo bien. Y
Excelente. Entonces, retomando las funciones del lóbulo frontal, principalmente estábamos diciendo y esclareciendo que tiene que ver con las capacidades cognitivas. Es decir, pues sí, tiene mucho que ver con la capacidad del raciocinio. Otra cosa es que también nos sirve muchísimo para la toma de decisiones. Aquí se forma la actitud y también para la diferenciación y toma. Sí, ya acabo de decir toma de decisiones, ¿verdad? El juicio, perdón. Es para el juicio. Entonces, de manera sucinta y conjuntándolo todo, el lóbulo frontal de manera general... Raciocinio. Exacto, nos tiene que ver mucho con la actividad cognitiva, es decir, muy característica de los Homo sapiens, que tiene que ver con el raciocinio. Aquí también se lleva a cabo el juicio, la actitud y la toma de decisiones. Además de que, bueno, como se acaba de explicar, si tomamos en cuenta la cisura de Rolando, el gajito que se encuentra inmediatamente después, pues es lo que le vamos a conocer como el área motora primaria. Básicamente esto es lo que conocemos como la motoneurona superior, porque de aquí es de donde surge. Entonces, una vez que manda la señal, pasa por el cerebro límbico, pasa por el tronco encefálico, llega hasta el bulbo raquídeo, y a partir del bulbo raquídeo para abajo, que habíamos acordado, pues eso va a ser la médula espinal, y como es la frontera lo que delimita la neuroanatomía del encéfalo, del bulbo raquídeo para arriba y de la médula espinal del bulbo raquídeo para abajo, entonces, si del bulbo raquídeo para arriba se llama motoneurona superior, ¿cómo se va a llamar entonces de la médula espinal para abajo? Pregunta Inferior. general. Exacto. Profe, también, sí, si mal no recuerdo, en el área frontal, en el lóbulo frontal estaba lo del área de Broca, ¿no? Exactamente, qué buena observación. Vamos para allá. Pero nada más para que nos quede claro. Entonces, de las funciones principales del lóbulo frontal, ya nos queda claro entonces que surge la actitud. Bueno, de manera general, pues todas las actividades cognitivas racionales. Entonces, de ahí lo descomponemos. Acuérdense del Kinder sorpresa. Bueno, faltan bastantillos, unos 10 más o menos. Pero bueno, vamos a por ellos. Profe, mi roble sí se secó. ¿Los dos? No, el de abajo nomás. Ah, bueno, pero sí le hizo el surquito, la zanja para que no se vaya a... Sí, ya tenía rato, sí, pues, pero yo creo que fue demasiado tarde. Es que dice que tarda como 2 años en morirse, ¿no? Bueno, dependiendo mucho de la edad del árbol, pero si son grandes, pues sí tarda un ratito. Pero bueno, desafortunadamente, pues ahí usted hizo lo que pudo. Y Sí. lo bueno es que el otro arbolito se encuentra intacto. La buena noticia, ¿no? Sí, no, pues, está bien. Excelente. El de abajo es el único, pues, después ponerlo otro o algo. Ok. No, bueno, pues muy desafortunado que uno de sus arbolitos pues no haya sobrevivido, pero por lo menos pues no se le pasó al otro también y que haya tenido la misma suerte, sino que al contrario, sí se pudo cortar. Eso sí. Que bueno, me da mucho gusto, la verdad. Ya ve que estaba muy preocupado por sus arbolitos. Sí. Excelente. Pues bueno, entonces, punto y aparte. Admitir, see waiting room. Admitir. Bueno, lo que se siguen añadiendo sus compañeros. ¿Ya se ve la presentación nuevamente? Sí, profe. Ok, perfecto. A ver, aquí y aquí. Vamos a cerrar acá. Y aquí los tengo viendo por si alguien después se añade. Bueno, pues entonces, recapitulando, retomando nuestra sesión, estábamos recordando los tejidos que conforman un organismo. Nosotros que somos seres humanos, Homo sapiens, que somos vertebrados, porque presentamos un sistema endoesquelético. Por lo consiguiente, pues somos tetrápodos, por los arreglos esqueléticos, que presentamos 2 cinturas, una pélvica y una escapular. Y estábamos desmenuzando de manera sencilla lo que conforma nuestro sistema nervioso, que ya por ahí nos aclararon perfectamente bien, que tiene 2 componentes principales, el sistema nervioso central, que serían el encéfalo y la médula espinal. Entonces estábamos platicando acerca del encéfalo, de sus componentes, sus distintas partes, más en específico de lo que conocemos como la corteza, es decir, bueno, también le llamamos el cerebro,
que es esta parte, el último paquete de actualización de la evolución de nosotros, los homínidos Homo sapiens, y nos quedamos platicando entonces de los diferentes lóbulos, dependiendo de la región de la que estemos hablando, recibe el nombre el lóbulo del que estemos haciendo alusión. Entonces, en este caso, estábamos refiriéndonos a la cisura de Rolando, que es la que se encarga de dividir tanto el lóbulo frontal como el lóbulo parietal, no de los parientes, para que no se les olvide. Y del lóbulo frontal estábamos descomponiendo sus respectivas funciones, o para lo que nos funciona principalmente, y entre ellas, claro que sí, se encuentran las capacidades cognitivas, lo que nos da precisamente la habilidad del pensamiento abstracto, y así también la actitud, toma de decisiones, así como también el área motora, que es aquí donde nosotros ejecutamos, planeamos movimientos que posteriormente se ejecutan, y estos se envían desde la corteza motora, es decir, desde el lóbulo frontal, en la parte, ¿dónde está mi apuntador? Aquí, de la cisura de Rolando, baja por el cerebro límbico, admitir, llega al tronco encefálico y llega hasta el bulbo raquídeo. Aquí es importante hacer mención, porque en el bulbo raquídeo existe una decusación. Ahora, pregunta general, ¿qué es una decusación? ¿Alguien me puede explicar? ¿Degustación? Como cuando vamos a un buffet y degustamos. No, decusación, como cuando acúsalo con tu mamá, pero no tiene nada que ver con acusar, sino que es un término científico clínico que utilizamos ¿para qué cosa? Donde las fibras nerviosas se cruzan entre ellas. Exactamente, eso es lo que conocemos como la decusación. Y eso ocurre en el bulbo raquídeo. Entonces, por ejemplo, nuestra corteza cerebral, habíamos comentado en algún momento que la dividimos en dos partes, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, el cuerpo de la sustancia blanca que se encuentra en medio, que su función pues es la comunicación interhemisférica, es lo que conocemos como el cuerpo calloso. Entonces, lo que está pasando en el hemisferio izquierdo al momento de bajar por toda esta vía piramidal, vamos a explicar el por qué se llama así, pero bueno, de esto de manera general, también se le llama la corticonuclear. Bueno, vámonos a aclarar todo esto. Cuando hablamos del tracto, de un tracto en anatomía nos estamos refiriendo a una porción muy determinada de lo que sea que estemos hablando. Puede ser, por ejemplo, del tracto digestivo. Si estamos hablando del intestino delgado, pues dependiendo del tracto que estemos hablando, pues es el nombre que recibirá. En el caso del sistema nervioso es exactamente lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando a nivel encéfalo, o sea que todo se queda, se actúa y se queda ahí, entonces es cuando nos estamos refiriendo al tracto córtico-nuclear. Siempre que escuchen córtico, tiene única y exclusivamente que ver con la actividad de la corteza cerebral. Es de la corteza. Entonces, córtico-nuclear, como está en el centro, está en el encéfalo, lo que se produce, la señal, y ahí se queda, se envía y ahí se está procesando. Eso es lo que conocemos como el tracto córtico-nuclear. Pero cuando se manda todavía más lejano y llega hasta la médula espinal, entonces eso es a lo que le vamos a conocer como el tracto corticoespinal, porque llega hasta abajo, hasta a la neurona motora inferior. Recordemos que del bulbo raquídeo para abajo, entonces ya cambia la nomenclatura, es lo que estamos refiriéndonos a la médula espinal, más específicamente, o la sinonimia, nos estamos haciendo alusión a la neurona motora inferior. Entonces, ¿hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Profe, ¿dónde dijo que era lo de la decusación? Vamos para allá, para recapitular y en conjuntarlo todo. Cuando estamos hablando de la emisión de señales que ocurren en la corteza, pero se envían al cerebro límbico, es decir, a todo lo que es nuclear del encéfalo, que no sale de ahí, eso es lo que le conocemos como el tracto corticonuclear. Pero cuando sale de la corteza, es decir, por ejemplo, de la corteza motora primaria, el gajito que está justamente a un ladito de la cisura de Rolando, y eso se envía hasta la médula espinal y atraviesa el tronco encefálico y llega hasta el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es en donde ocurre lo que nos comentaba nuestra compañerita Ángela, la decusación. Es un término complejo para referirnos a que se entrecruzan las fibras nerviosas. Hagan de cuenta que si salen del hemisferio izquierdo,
bajan por el cerebro límbico y de repente llegan al bulbo raquídeo, se cruzan y se van al lado derecho. Por eso de repente cuando decimos que es contralateral, si nosotros tenemos un daño en el hemisferio izquierdo, ¿dónde se va a manifestar gracias a la decusación de las fibras nerviosas? En el derecho. Exactamente, en el hemicuerpo derecho. Tiene toda la razón. Y a la inversa también, acuérdense del reflejo de espejo. Si el daño ocurre en el hemisferio derecho, cuando llegue al bulbo raquídeo y ocurre la decusación, entonces ¿en dónde se va a manifestar el daño? ¿En cuál hemicuerpo? En el lado contrario. Si estamos hablando del lado derecho, pues en el hemicuerpo izquierdo. Perfecto, así es. Así de sencillo. Entonces, es importante recordar y tener bien presente que en el bulbo raquídeo, que es parte del tronco encefálico, que estamos hablando del encéfalo, es en donde ocurre este fenómeno de la decusación. Ahora, no todas se decusan, o sea, no todas se cruzan. En su mayoría sí. Ahora, también hay discrepancias. Algunos dicen que el 85% de las fibras nerviosas de las neuronas se cruzan, pero para nosotros, por cuestiones didácticas, lo vamos a dejar. Así cuando hablábamos de los gases atmosféricos, a ver, para que lo asocien, hagan asociación cognitiva, ¿cuántos dijimos que representaba el nitrógeno atmosférico, este gas en la atmósfera? 80, ¿no? Excelente. 78. Bueno, 70. Sí, o sea, estamos de acuerdo que por cuestiones didácticas habíamos mencionado que se iba a decir que el 80% nitrógeno, 20% oxígeno, ¿verdad? Pero ya más específico, pues sí, 78% nitrógeno, 20% sigue siendo oxígeno y el restante 2% dióxido de carbono y los demás gases nobles. Así es. En el caso del porcentaje de las neuronas que se decusan, o sea, que se entrecruzan, ¿dónde dijimos que se entrecruzaban entonces? ¿Dónde ocurre este fenómeno? En el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, ¿no? Excelente, que se encuentra pues en el tronco encefálico, ¿verdad? La parte más terminal. El bulbo raquídeo, entonces el porcentaje de las neuronas o de las fibras nerviosas que se van a intercalar o se van a intercambiar de lado, ¿cuántos dijimos que iba a ser? ¿Qué porcentaje? El 85. Bueno, es lo que les decía, que hay discrepancia. No está mal que digamos 85, pero para nosotros y para entendernos y para que a todos nos quede claro, el 80% de todas las neuronas se van a cruzar en el bulbo raquídeo. El restante 20, pues esas van a continuar por una conexión ahí, por un cableado, lo veremos en la médula espinal, pero para en este momento que nos queda a todos claros, la decusación, básicamente de lo que estamos hablando, es del cambio de cómo se están entrecruzando. Si están saliendo desde el hemisferio izquierdo, pues se cambiaron al derecho. Y a la inversa, si están saliendo del hemisferio derecho, pues se cambian al izquierdo. ¿Dónde ocurre esto? Pues en el bulbo raquídeo. Así de sencillo. ¿Hasta aquí todo queda claro? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué se cruzan? ¿Qué función tiene que se crucen? Es una muy buena pregunta. De hecho, bueno, según la respuesta más convencional, porque como el cableado tiene que existir un intercambio de la información, según, al menos hasta como yo lo entiendo también, esto ocurre precisamente para que la información se pueda transmitir de una manera mucho más eficiente. Se entrecruzan los hemisferios, ya ven que tenemos la comunicación con el cuerpo calloso, el hemisferio izquierdo se comunica con el derecho gracias a la sustancia blanca que representa esta unión, y posteriormente cuando ya pasan por el bulbo raquídeo, pues entonces existe esta decusación, no todas, porque algunas, pues bueno, tienen que inervar ciertas estructuras muy específicas, pero en su mayoría, pues bueno, vamos a tener este entrecruzamiento en el bulbo raquídeo, y la explicación más convencional es pues por la transmisión de la información. Básicamente, por eso es como, por ejemplo, si se acuerdan cómo es la transmisión saltatoria, en el caso de los nódulos de Rambier, por las vainas de mielina, ya ven que se vuelve más eficiente. Para no gastar tanta energía, pues bueno, se hace de manera saltatoria. Entonces, en este caso, la información se transmite de manera cruzada y de esa forma, pues bueno, tenemos como el cableado cruzado de nuestro sistema nervioso, básicamente. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Perfecto. Entonces, a ver, ¿qué más nos falta mencionar? Ah, sí. Bueno, entonces ya nos quedó perfectamente bien entendido y claro cuáles son las principales funciones del lóbulo frontal. Y entonces, ¿a qué se dedicará? Pregunta general, el lóbulo parietal. ¿Qué es lo que va a hacer principalmente? ¿Alguien me puede decir? Razonamiento matemático. Sí, razonamiento. Era lo de matemático y lo de temperatura, calor, frío y todo eso, ¿no? Principalmente lo segundo que acaba de decir, así es. Eso es lo somatosensorial. Esa es la información que se va a procesar principalmente aquí. Ahora, hay que aclarar esto del razonamiento matemático.
Acuérdense que dijimos que teníamos, o que tenemos, perdón, dos hemisferios en nuestra corteza cerebral, el izquierdo y el derecho. Creo que hasta ahí estamos todos muy bien enterados y de acuerdo. Entonces, ¿cuál iba a ser el encargado del razonamiento matemático, lógico y abstracto? ¿Cuál hemisferio? Al izquierdo, ¿no? Izquierdo. El hemisferio izquierdo es el que va a estar más encargado del procesamiento de ese tipo de información, que de hecho ahorita vamos a hacer un experimento para que nos quede a todos muy claros. Entonces, el hemisferio derecho, ¿qué es lo que va a hacer principalmente? ¿A qué se va a La dedicar? creatividad. Era la Exactamente. creatividad y las artes, creo. Exacto, así es. Cuando somos muy creativos, imaginativos, soñadores, todas esas actividades cognitivas van a estar encargadas principalmente del hemisferio derecho. Y todo el razonamiento abstracto, lógico, matemático, pues entonces el hemisferio izquierdo. Y ambos se van a estar comunicando mutuamente gracias al cuerpo calloso, que es el que nos permite la comunicación interhemisférica entre el abstracto y el imaginativo. Entonces, no necesariamente, sí intervienen, por supuesto que sí, tienen, cada uno pone su parte, pero para que a todos nos quede claro, cuando estamos hablando del razonamiento matemático, lógico, abstracto, siempre nos tenemos que estar recordando que estamos refiriéndonos al hemisferio izquierdo, que es el que predomina. Y en el caso del más soñador, más creativo, imaginativo, pues entonces nos estamos refiriendo al hemisferio derecho. Luego, por ahí nuestro compañero nos estaba diciendo que el área de Broca, muy importante también de resaltar, que está ubicado en el lóbulo frontal. El área de Broca lo vamos a ubicar principalmente, ¿dónde está mi apuntador? Aquí. En esta área de aquí, justo por debajo prácticamente de la corteza premotora. Otra cosa que también se debe mencionar y que nos tiene que quedar súper claro, existe en la parte apical, en la parte superior del gajito que corresponde al área premotora. Ah, mi apuntador, ¿dónde está? Aquí. Esta área de aquí, ¿cómo se le va a conocer? ¿Se acuerdan? Premotora. No, Tiene que ver con el área premotora, pero tiene otra, perdón, otra característica, otro nombre, otra... Supra, ¿no? Bueno, sí, porque se encuentra en la parte superior, pero también empieza con S. Cuando ustedes están consumiendo suplementos alimenticios, área motora ¿del qué tipo? Es esta parte superior. Empieza con... Suplementaria. Exactamente. Suplementaria. Es normalmente como la vamos a encontrar, a conocer y en la literatura y en donde sea que estemos consultando. Entonces, para recapitular, cisura de Rolando, la que está inmediatamente después, esa es el área motora primaria. La que le seguiría es el área premotora y en la parte superior el área suplementaria. Y abajito, aquí es lo que estábamos diciendo que es el área de Broca. Ahora, hay una contraposición que no se encuentra exactamente, bueno, en el lóbulo frontal, pero sí en la misma altura, en el lóbulo parietal, lo que se... bueno, sí, exacto. En este caso, bueno, ustedes lo pueden pronunciar como ustedes gusten, pero como es alemán y como es muy sabido y como siempre les he enseñado, bueno, el alemán tiene ciertas reglas gramaticales en su pronunciación. Entonces, la consonante W, lo que para nosotros normalmente se debe de pronunciar como una U, Wi, o bueno, Wernicke en este caso, pues no se pronuncia de esa manera. En alemán, la W se pronuncia como una V. Entonces, es el área de Wernicke. Acuérdense de Schwann, que no es Schwann, es Schwann, en el caso de las que producen las vainas de mielina en el sistema nervioso periférico. En el caso de nuestra corteza, en el lóbulo parietal, en la frontera con el temporal, pues existe un área que es la que conocemos como el área de Wernicke, que está en contraposición porque está en la parte posterior, y en la parte anterior de acá es lo que nos comentaba nuestro compañero, que esta es el área de Broca. Ahora, ¿qué pasa si se daña cualquiera de estas dos áreas? Vamos a suponer, si tenemos un daño cerebrovascular, es decir, bueno, la tubería no está funcionando muy bien, y entonces ocurre un daño en el área de Broca, ¿qué tipo de manifestación va a tener ese tipo de paciente? ¿Alguien me puede decir una idea? son defectos motrices. El alcohol. Parece que, pues sí, que estaría borracho, pero ¿por qué razón? Más que de movimiento, tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación. ¿Qué tipo de alteración se va a percibir en el área de Broca? Bueno, para darles una pista, va a ocurrir una afasia. ¿Qué es una afasia? ¿Alguien me puede definir de manera sencilla y general qué es? Problemas para la comunicación. Ok, excelente, perfecto. Y entonces, ahora rompiendo el kinder sorpresa, esa es la definición perfectamente bien descrita de lo que es una afasia.
la incapacidad para comunicarse apropiadamente. Entonces, rompemos la fascia, es decir, bueno, el Kinder Sorpresa, y lo dividimos en estas dos áreas que estamos explicando, el área de Broca y el área de Wernicke. Entonces, una fascia del área de Broca, ¿en qué se va a distinguir? ¿Alguien me puede dar una idea? El pensar las palabras, ¿no? Eso sería... No, creo que era en decirlas, ¿no? Algo así. exactamente. Si yo, vamos a hacer un ejemplo, una mímica. No me estoy burlando de nadie. En para nada. ordenarlas, ¿no, profe? ¿No es que las ordena? No, el pronunciar. Ajá. Exactamente. Es que Hay una era como un taladro, disartria, ¿no? hay una disartria muy evidente, es decir, no puedo decir las palabras tal cual como quiero expresar mis ideas. Me es ¿Como imposible. tartamudar podría ser? No es tan grave un tartamudo, porque imagínense, voy a hacer la simulación. Si yo tratara de explicarme con ustedes, diría, o sea, me sería totalmente, si no es que imposible, tratar de articular palabra. La única manera que tendría de comunicarme con ustedes sería escribiendo las cosas. Oigan, no puedo hablar porque tengo un daño en el área de Broca, etc. Ahora, eso es en el caso del lóbulo temporal. Cuando estamos hablando del lóbulo de acá, el parietal, que es el área de, ¿qué dijimos que se iba a llamar? Wernicke. Wernicke, exacto, Wernicke. excelente. El área de Wernicke. Entonces, si no es el daño, ojo, estamos hablando de las afasias. Entonces, una afasia en el área de Broca, pues va a ser como esta muy característica, que no puedo articular las palabras de manera apropiada. Entonces, si de repente se me manifiesta un daño en el área de Wernicke, también voy a manifestar una afasia, pero ¿de qué tipo? Yo puedo hablar perfectamente bien. Activación de las oraciones. Puedo ser muy elocuente y puedo estar hablando... El pensamiento. O sea, sí las puede decir bien, pero no las piensa como debe de ser. Exactamente, como está muy cerquita del lóbulo temporal, ahorita vemos también para qué eso funciona este lóbulo muy principalmente, todo lo que ustedes me dicen, no puedo entenderlo en su totalidad. Escucho las palabras, pero los conceptos no alcanzo a entenderlos. Entonces prácticamente no entiendo lo que me están diciendo. Puede ser que alguien me diga, profe, vamos a comer lonche. Y yo estoy entendiendo, no, pues el lonche me come a mí. Entonces no puedo captar qué es lo que están tratando. ¿Entraría la dislexia, profe? Es muy... No, en el caso del área de Wernicke, la dislexia es muy leve, no tendría nada que ver. Sí es el área, porque estoy escuchando al revés. Sí tiene que ver, pero un daño realmente no me permitiría entender nada. No podría captar realmente lo que me están diciendo. Porque no puedo, ya está dañada digamos, mi percepción del lenguaje, por lo consiguiente se le determina como una afasia. Una dislexia no es una afasia para nada realmente, o sea, no, son niveles totalmente distintos. Entonces una dislexia, vamos a decir que tiene, porque el área lo estoy escuchando y lo interpreto al revés, pero realmente un daño en el área de Wernicke es totalmente distinto, son niveles totalmente severos, muy diferentes. Entonces, no. Profe, A sus órdenes. yo una vez, creo que lo dije en el primer cuatri, era sobre una forma de aprendérselos o saber más o menos cómo era, y era con un taladro. El Wernicke es el taladro y la Broca es la broca. Exactamente, de hecho fíjese que es una muy buena analogía, así es, tiene toda la razón. Imagínense que si yo me están taladrando el cerebro y llegan a esta área del lóbulo frontal, esa es el área de Broca. Entonces ahí ya prácticamente disartria, ya no puedo estar articulando palabras de manera apropiada. Es lo que les decía, estoy hablando balbuceos. Ya no puedo hablar. Y en el caso del área de Wernicke, que es en la parte posterior, en la de acá, sí puedo yo comunicarme, puedo emitir palabras, oraciones, pareciera que estoy totalmente normal, pero al momento de que yo escucho el lenguaje, no sé realmente lo que me están diciendo, no puedo captar, no puedo entender. Es muy complejo, es todavía más severo que una dislexia. Una dislexia cualquiera lo puede tener, inclusive yo tengo dislexia, ¿no? Pero no, un daño en el área de Wernicke es totalmente distinto, es un problema en la comunicación realmente es muy severo, no es algo tan sencillo que una sencilla dislexia, o sea que, cambié las palabras, ay, qué torpe, ¿no? Nada que ver. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todos de acuerdo? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Excelente. Entonces, vámonos a los últimos dos lóbulos que nos falta mencionar. Bueno, más bien el temporal. Bueno, ya dije el nombre. ¿Qué va a ser principalmente nuestro lóbulo temporal? ¿A qué se dedica? Excelente, así es, acuérdense.
Por eso aquí en el área de Wernicke, como está muy cercano al lóbulo temporal, entonces lo que escucho me cuesta, no capto, no comprendo, no entiendo del todo. Pero principalmente cuando no hay ningún daño, nuestro lóbulo temporal lo que nos va a ayudar a hacer es a la interpretación de los sonidos. Entonces, por ejemplo, sonidos que representen algún peligro, alguna explosión, algún sonido muy fuerte, o alguna música, alguna melodía, algo que nos evoque un recuerdo, pues toda esa información. O bueno, también que nos represente peligro de autosupervivencia, pues todos esos sonidos fuertes, inmediatamente cuando son interpretados por el lóbulo temporal, inmediatamente nosotros le damos un significado y puede ser que active nuestro sistema nervioso autónomo simpático y nos liberen la adrenalina, pues para huir, para escapar o para lo que sea que se nos vaya a presentar en ese momento, dependiendo cómo estemos interpretando los sonidos en nuestro lóbulo temporal. Y finalmente, el lóbulo que se encuentra en la parte mucho más posterior, ¿cómo dijimos que se le iba a llamar a este lóbulo? Occipital. Excelente. Occipital. Exoccipital, así es, tienen toda la razón. ¿Y cuál va a ser la principal función del lóbulo occipital? De lo visual. Lo visual. La interpretación de las imágenes, así es, tienen toda la razón. De hecho, bueno, inclusive hasta como un tip para poderlo recordar y memorizarlo de manera apropiada, pues en la parte rostral o más anterior, pues tenemos los ojos. Y en la parte más posterior o en la parte occipital, pues tenemos este lóbulo que precisamente nos sirve para la interpretación de las imágenes, para entender lo que estamos viendo. Y finalmente, abajito de lo que conocemos como nuestro cerebro o la corteza, esto que está representando en color azul, ¿qué es lo que sería? Cerebelo. El cerebelo, perfectamente bien dicho. Y el cerebelo dijimos que principalmente, ¿cuál iba a ser su función? Es el equilibrio. equilibrio, la postura Estabilidad, ¿no? y los movimientos Finos, la coordinación. coordinados. Exacto, la coordinación motriz, básicamente, Sí. es como lo que nos va a ayudar. No es aquí de donde sale la orden del movimiento, porque eso ya aclaramos que sale de la corteza motora que tenemos en el lóbulo frontal. No obstante, por supuesto que el cerebelo necesitamos que esté actuando. ¿Por qué? Porque es el que coordina los movimientos finos. Por ejemplo, cuando nosotros nos estamos abrochando una camisa, obviamente el cerebelo tiene que estar actuando porque si no los movimientos de nuestros dedos, esos movimientos finos no podríamos realizar el simple hecho de abotonarnos una camisa. Entonces, la orden sale de la corteza motora, no obstante, la coordinación de los movimientos finos se llevan a cabo precisamente en el cerebelo. Exactamente, así es. Entonces, vamos a avanzar por aquí. Bueno, si es que quiere. Ahí está. Vamos a mencionar los estímulos visuales, es decir, todo aquello que nosotros apreciamos con nuestros ojos, con la vista, pero la información es interpretada, dijimos entonces, que en el lóbulo occipital. En este caso, lo que estamos apreciando en esta imagen, pues son números arábigos. O sea, es decir, como ya lo aprendimos y ya lo sabemos, pues representan cantidades. Entonces, inmediatamente, cuando estamos viendo en este fondo bicromático, en blanco y negro, todas estas representaciones de los números, inmediatamente nuestro hemisferio izquierdo, que habíamos acordado que era el que está más encargado del pensamiento abstracto, lógico, racional y matemático, entonces inmediatamente lo ve, el lóbulo occipital nos está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer cálculos. ¿Por qué? Porque inmediatamente ya es un reflejo aprendido, en cuanto veo números, interpreto que se trata de cantidades, y lo cual pues es correcto. Por lo consiguiente, pues la información que nos está llegando, el cerebro la interpreta y nos dice, son representación de cantidades. 0 es ausencia de cantidad, arriba de 1 hasta el 10, pues bueno, son diferentes unidades, son cantidades que cada una de estos simbolitos representa. Pero ¿qué pasa si esos mismos números los transformamos en información que se puede leer? Entonces aquí dice el hemisferio izquierdo, a ver, qué caray, ¿qué pasa? Esto no es algo que normalmente estamos acostumbrados a resolver. Entonces, como necesitamos ser un poquito más creativos, le dice el hemisferio izquierdo, se comunica con el cuerpo calloso, y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes porque no entiendo, necesito descifrar la información que me están presentando. Entonces, a ver, aquí vamos a algún voluntario que quiera leer lo que está diciendo este mensaje. Obviamente está en inglés para no ponérselos tan sencillo. Sí, está en inglés. Pues sí. Y aquí el ejemplo de ejercicio consiste en resolver lo que dice este mensaje en inglés, que tiene intercalados números y letras.
Ahora, ¿por qué está así? Precisamente porque se tienen que mantener en comunicación constante tanto su hemisferio izquierdo, que es el abstracto, con el hemisferio derecho, que es el creativo, el imaginativo. Entonces el abstracto le dice, oye, pues yo sé resolver pues operaciones, sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, los entiendo muy bien, pero eso que dice de ahí, que dice que es una información codificada, necesito que me ayudes, hemisferio derecho. A ver, entonces... Tu micrófono, Omar. Ah, perdón. A ver, entonces, elijo a alguien o alguien, algún voluntario que tiene, que lo pueda leer. Elíjalo. Pues ya lo estaba A diciendo, ver. si quieres yo empiezo. A ver, Omar, pues, por favor, desde el principio, donde está la tachuelita verde, ¿nos puede, por favor, comentar qué es lo que dice ahí? Figurativity, Figuratively. speaking. Ajá, Figurativity speaking. Ajá, así como hablando de manera figurativa, así es. Ujú. De hecho, al principio cuesta un Todo lo de good example of a brain study. If you can read this, you can have a strong mind. You have a strong mind, ok, excelente. Fíjese que al principio medio cuesta trabajito, pero conforme ya empiezan a tener Sí, empiezas comunicación. a entender. Música. Andrés. Ajá, exactamente. Entonces, a ver, usted mismo, Omar, ya continúe, por favor, para que nos diga qué dice este mensaje. This message serves to prove how our minds can do amazing things. Ok. Impressive things. In the beginning, it was hard, but now on this line, your mind is reading it Reading it. Reading it. automatically Yes. without even Even. thinking about it. Be proud. Only certain people can read this. Ajá. Please forward if Can you read this. read this. Outstanding. If this is the first time, this is outstanding. Digo, pero que al principio, pues sí, cuesta un poquitín de trabajo. Salud. En lo que se acostumbran, tanto el hemisferio izquierdo, porque dice, veo números, pero pues no tiene nada que ver los números, no son cantidades. Y el hemisferio derecho le dice, tranquilo, no pasa nada, ya sabes leer. Entiendes perfectamente lo que es un alfabeto y lo que transmite la información de las palabras. Entonces, relájate, le dice el hemisferio derecho, yo déjame que te ayude, y entonces en conjunto podemos resolver el enigma para poder entender el mensaje que nos están tratando de transmitir. Pues básicamente lo que usted acaba de hacer aquí es demostrar la comunicación que existe gracias al espacio intermedio del cuerpo calloso entre ambos hemisferios de nuestros cerebros, que es la comunicación interhemisférica. Entonces, al principio, el estímulo visual que les había puesto a la izquierda, básicamente lo que estaba ahí actuando era nada más el lóbulo occipital diciendo, son números, son cantidades, pues ya sabemos qué hacer con las cantidades. Se pueden multiplicar, dividir, sumar y restar, y ya no pasa nada. Entonces, nada más hay que tener acceso con nuestro hemisferio izquierdo, que es el abstracto, lógico, matemático, y con eso se resuelve el problema. Pero entonces, aparece la imagen de nuestra derecha. A sus órdenes. No, siga, ahorita le digo. Ok. Básicamente nada más era la explicación de lo que ocurrió en el fenómeno con nuestro compañero Omar, que gracias por su aportación, Omar, y por la resolución de la incógnita del mensaje en inglés con números y letras, que entonces ahora sí ya, cuando entraron en comunicación, ambos hemisferios, entonces se pudo resolver de una manera mucho más eficiente, que como bien nos está indicando aquí el mensaje, pues nuestros cerebros tienen la capacidad de hacer cosas increíbles, ¿verdad? Amazing things. ¿Cómo? Pues bueno, cuando entran en comunicación mutuamente y se ponen de acuerdo para la resolución, en este caso para resolver el enigma y entrar con la información, el mensaje que nos estaban tratando de transmitir. Adelante, compañerita Ángela, por favor. Sí, iba a decir, también cuando llevamos neurofisiología, habíamos visto que la comunicación interhemisférica dependía de más factores como el conocer lo que se está viendo, saber cómo se escucha y qué significa. Porque, un ejemplo, si hubiera estado todo igual, pero con letras, no sé, chinas, que ya no supiéramos cómo se ven, nunca hubiéramos conocido la forma, no se puede hacer la comunicación. O sea, como, no sé, o en otro idioma, si no se conoce cómo suena, aunque las letras sean igualitas a las nuestras, tampoco se hace la comunicación interhemisférica efectiva.
Así es, tiene toda la razón, efectivamente. Es como, bueno, no lo hemos visto en epistemología, pero lo que no se aprende, pues no se sabe. Sencillamente así, tan simple como eso. Y el ejemplo que nos acaba de decir tiene toda la razón. Imagínense que si estos en lugar de números y letras fueran caracteres chinos, pues como dice el dicho, está en chino entenderlo, ¿verdad? Ni yo, por ejemplo, al menos que tengamos a una chino parlante que nos pudiera orientar, no, pues aquí dice esto, el otro y el otro, pues medio te das una idea, pero realmente pues los dos hemisferios van a decir, oye, pues es la primera vez que nos topamos con un problema como este, podríamos intentar averiguar cómo resolverlo, pero realmente no va a ser lo mismo como en el ejemplo que acabamos de ver con nuestro compañero Omar, porque pues aquí él ya sabe leer, también obviamente pues ya ha estado expuesto al idioma inglés, y aquí lo único que necesitó que sus dos hemisferios se estuvieran de acuerdo para poder resolver mutuamente en conjunto lo que dice el mensaje. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, todos estamos convencidos de lo que dice realmente es cierto. Si es información que no conocemos, que nunca habíamos visto, pues va a ser muy complicado, muy difícil, si no es que prácticamente imposible que lo podamos resolver, porque como usted lo acaba de decir, si esto fuera chino, pues al menos que alguien de los que estemos aquí presentes hable ese idioma y nos pudiese orientar, así como pues ahí se los dejo, no sé ni qué dice, pero bueno, ahí nosotros interpretamos, sabemos porque lo hemos aprendido, pues es un lenguaje oriental. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hacen este tipo de figuritas y por lo consiguiente es lo único que podríamos deducir. Y ya pues nuestro cerebro, por más complejo que trate de resolver este problema, nunca hemos aprendido un idioma oriental. Entonces, a menos que tuviéramos una base que medio ahí pudiéramos medio tratar de descifrar, podría ser el caso. Pero mientras no tengamos una información previa, un aprendizaje anterior, pues nunca lo vamos a poder resolver. Eso va a ser un enigma totalmente para cualquier cerebro que no tenga la información adecuada. Así es. Tiene toda la razón. Es como que sea el lenguaje que tenga, digo, el conocimiento tiene que ser cognitivo, visual y auditivo. Y decía, bueno, nuestra maestra anterior nos decía que si mínimo teníamos 2 de ellos, como que se podía tener como el intercambio de información interhemisférica, pero si era lo que se usa en terapia neuro, que se debe de asegurarse que a quien le estés dando la terapia tenga esos 3 conocimientos, el visual, auditivo y cognitivo de lo que le estás enseñando, diciendo. Sí, exacto, o sea, no le vas a poner una treta de que, a ver si lo puede resolver, ¿no? Se la pones muy complicada, pues no, o sea, obviamente le tienes que dar pautas, indicios, para que obviamente lo esté relacionando. Es como, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, cuando les doy actividades para que las deduzcan en base a la información previamente trabajada, por ejemplo, en nuestras sesiones, y que posteriormente yo les digo, órale, ahí les va la hoja de actividad. En teoría se supone, bueno, no está prohibido, digo, esto para nada, que soliciten información, le pregunten a Google o lo que ustedes quieran consultar, pero en teoría lo que se supone que se busca con ese tipo de actividades es de que ustedes deduzcan la información en base a lo aprendido, lo escuchado, lo trabajado en nuestras sesiones que tenemos, por ejemplo, en este caso. Y ahora sí, sí, entonces había mencionado que los lóbulos que procesan la información y que dependiendo del estímulo que se reciba, entonces va a haber la comunicación entre los hemisferios y por lo consiguiente se va a poder resolver el problema, lo que sea que se nos esté presentando en este momento. Entonces sí, tiene toda la razón. Obviamente en su caso es complicado, entrecomillado complejo, porque lo que tienen que hacer es deconstruir la información para ustedes generar la respuesta de lo que se les está solicitando. Pero sí, básicamente es lo mismo, es trabajar con el cerebro, hacer este tipo de dinámicas para que se pongan a trabajar con los dos hemisferios y entonces ahora sí el aprendizaje sea completo, sea integral. En el caso de la rehabilitación, pues se busca que se rehabilite su capacidad cognitiva. Así es, tiene toda la razón. ¿Algún otro comentario, algo que quieran añadir o decir? No, profe. Comer, profe. Todo bien, profe. A ver, déjenme qué horas son. Bueno, faltan 10 minutitos. Tienen toda la razón. Fíjense, íbamos a hacer una recapitulación muy rápida de la evolución. Bueno, pero esto lo dejamos si quieren para mañana, al que de todas maneras mañana nos vamos a ver también. Entonces, con respecto a esta sesión, ¿alguna otra comentario o algún pregunta que quieran emitir, decir? No, profe. No, profe, todo bien. No, profe, todos bien. Excelente. Pues bueno, entonces les agradezco muchísimo por su participación, su asistencia, su paciencia y pues nos estaríamos viendo mañana sábado, muy raro decirlo, pero bueno, vamos a tener clase, continuamos con nuestra sesión de neuro, perdón.
Y pues nada, muchísimas gracias a todos por su aportación y participación. Y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídense, que estén bien. Igualmente, profe. Hasta luego.